Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 4 y versículo 5. Dice la palabra de Dios: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Padre, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas presentes. Gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Y ahora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Señor, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Específicamente estamos trabajando con Pablo. Jesús visita a Pablo. Jesús habla con Pablo. Vimos en la primera parte cómo el Señor Jesús se revela a Pablo y cómo Pablo acepta las palabras de Jesús, cómo Pablo recibe a bien lo que Cristo le dice, y más adelante deberíamos ver cómo viene Ananías y bautiza a Pablo. Pero hay un argumento interesante y poderoso, y es que el apóstol Pablo presenta en forma clara cómo él tiene derecho de ser un apóstol porque él vio al Señor. 1 Corintios capítulo 9, versículo 1, Pablo defiende su ministerio. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 9, versículo 1, Pablo vio a Jesús. Cuando la persona se encuentra con Jesús ya no puede ser igual. Dice la Biblia: no soy apóstol, 1 Corintios 9, 1, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Pablo pone bien en claro que es un apóstol de Jesús, aunque no estuvo caminando con él por la tierra, porque Pablo vio a Jesús. Pablo tuvo la experiencia de ser interpelado por Jesús, de encontrarse con Jesús. Jesús vino y le habló a él. Jesús se le reveló. Jesús le habló, él lo escuchó, él le preguntó, Jesús le contestó, y Pablo aceptó el llamado de Jesús. Por eso, en Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Llamado a ser apóstol, o apóstol por llamamiento divino. El Señor me llamó a mí. Llamó a los 12, a mí también me llamó. Y Pablo presenta los detalles en una forma clara. Lucas nos presenta en el capítulo 9, 22 y 26 la forma como Jesús se le presenta a Pablo. Pero es en el capítulo 26 donde el Señor le define a Pablo su misión. Hechos, capítulo 26. Mire cómo lo dice Jesús y cómo lo explica Lucas en la experiencia de Pablo. Hechos capítulo 26. Cristo viene, se le presenta a Pablo, le habla a Pablo y le da los detalles de su misión, los detalles de su apostolado. Dice en el capítulo 26, versículo número 16, dice el Señor: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Ponga cuidado ahora. Para esto he aparecido a ti. Para esto me he dejado ver de ti. Para esto me he mostrado a ti. Para esto te he apartado como apóstol. Para esto te he señalado. Y ahora le dice el Señor Jesús, ¿qué cosa dice ahora? Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Estamos leyendo Hechos capítulo 26, versículo 16.
¿Qué sigue diciendo? Y de aquellas en que me apareceré a ti. Jesús se le presentó a Pablo, camino a Damasco, en Corinto y 2 veces en Jerusalén. Jesús estaba muy pendiente de Pablo y Pablo define toda una teología basada en la frase en Cristo. Ponga cuidado, mire qué sigue diciendo. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y mire los para qué. Recuerde que el para qué define el propósito, el por qué define la causa. ¿Por qué? Dice cuál es la causa, pero ahora Cristo le dice el para qué. ¿Cuál es el propósito para el cual el Señor se le revela a Pablo? ¿Cuál es el propósito de que Pablo vea a Jesús? ¿Cuál es el propósito para el cual el Señor lo escoge como un apóstol, un enviado? Y ahora Cristo le dice, número 1, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿A quién le está hablando? A Pablo. ¿Qué está declarando? La misión de Pablo. Y yo pregunto, ¿es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Le gustaría que Cristo hiciera eso con usted? ¿A cuánto le gustaría que Cristo hiciera eso con usted? ¿Pueden levantar la mano? Pues le tengo buenas noticias, ya lo hizo. Ya lo hizo. Si usted está aquí, ya lo hizo. Si tiene su nombre en el libro de la vida, ya lo hizo. El apóstol Pablo, en su encuentro con el Señor Jesús, encontró el propósito de su vida. Su vida se definió y entonces todo cambió porque comenzó a vivir conforme al propósito divino. Ponga cuidado a lo que viene ahora. Pablo estaba claro en esa experiencia. En el capítulo 15 de Primera de Corintios se define lo que es el Evangelio, pero también aparecen unos versículos donde Pablo dice o presenta otro testimonio, otra evidencia de que él es un apóstol del Señor Jesús. Recuerde, el Señor Jesús escogió los 12 apóstoles, pero uno de ellos, Judas, fracasó, quedaron 11. Más tarde, dice la palabra de Dios, Jesús se le aparece a Pablo y lo escoge como apóstol. Pero también, cuando usted lee 1 Corintios capítulo 15, el Señor Jesús se aparece a otra persona. Veamos, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 5 al versículo 8. Ponga cuidado. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 5 al 8? ¿Cómo dice la Biblia? En los versículos 3 y 4 se define lo que es el Evangelio. Pero si usted sigue mirando, si sigue leyendo, descubre la experiencia de Pablo. ¿Cómo dice el versículo 5? 1 Corintios capítulo 15, versículo 5. ¿Y que apareció a quién? ¿Quién es Cefas? Cefas es Simón, al que le pusieron por nombre Pedro. Y apareció a Cefas y después ¿a quiénes? A los 12. Después apareció ¿a cuántos? A más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció ¿a quién? A Jacobo. Después a todos los apóstoles. ¿Quién era ese Jacobo? El hermano de Jesús. Y al último de ellos, como a un abortivo, me apareció, ¿quién dice Pablo? Me apareció a mí. ¿Se le apareció Jesús a Pablo? Sí. Pablo oyó a Jesús. Pablo vio a Jesús. Pablo habló con Jesús. Pablo aceptó a Jesús. Pablo se convirtió a Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y la vida de Pablo cambió completamente. Al punto que entonces se definieron las cosas en la vida de Pablo. En el capítulo 15, versículo 22 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo nos presenta el centro, el eje de su predicación. Pablo nos presenta el corazón, el núcleo de todo su trabajo. Pablo define en una forma clara el evangelio que Cristo le reveló. Cuando usted lee en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11 y 12, mire lo que dice la Biblia. Vamos rapidito. Gálatas, capítulo 1, versículo 11, versículo 12. Pablo recibe el evangelio por revelación del Señor Jesús. El Señor Jesús le revela el evangelio. Luego,
en el capítulo, 1 Corintios capítulo 15, vemos que recibió lo que se llama el evangelio por tradición doctrinal. El evangelio que le explicó Pedro. Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Es muy importante entender esto. Dice el verso 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. ¿Cómo dice ahora? Sino por revelación de ¿quién? De Jesucristo. ¿Quién vino a hablar con Pablo? Jesucristo. ¿Quién le explicó a Pablo? Jesucristo. ¿Quién convenció a Pablo? Jesucristo. ¿Quién instruyó a Pablo? Jesucristo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es maravillosa la experiencia de Pablo? A ver, ¿sí o no? Pablo nos presenta en forma clara el propósito y la razón de su trabajo, de su testimonio. Versículo 15. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 18. Dice el verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, dice ahora, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Mi pregunta, ¿nos está Pablo contando un testimonio personal, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Qué dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 14? Y será predicado este Evangelio, ¿cómo dice? ¿A cuántos? Y entonces, ¿está diciéndonos Pablo lo que experimentó, lo que vivió, lo que le pasó con Cristo Jesús, sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo vivió? ¿Lo experimentó? ¿Vio al Señor? ¿Oyó al Señor? ¿Recibió su trabajo del Señor? ¿Lo apartó Cristo como apóstol? Nadie se lo puede contradecir. Tan convencido estaba Pablo que pagó con su vida su trabajo para la gloria del Señor Jesús. Cuando tenga tiempo, lea 2 de Corintios, lea todo el libro y usted descubrirá todo lo que Pablo sufrió y padeció por amor a Cristo Jesús. Y no dio un paso atrás. ¿Quién lo llamó? Jesús. ¿A quién se dedicó? A Jesús. ¿A quién se entregó? A Jesús. La experiencia cristiana no es un asunto de argumento ni un asunto doctrinal, no, es un asunto de experiencia. Usted tiene una vivencia con el Dios Todopoderoso. Usted tiene una relación con el Señor Cristo Jesús. Usted es ungido, ungida con el Espíritu Santo. Es algo que va más allá de lo que una mente humana puede entender. Pablo, el apóstol. Cuando seguimos mirando en la Biblia, descubrimos cosas maravillosas. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. La revelación que Cristo le da a Pablo. ¿Qué fue lo que Cristo le enseñó a Pablo? ¿Cuál es la base o el fundamento del evangelio que Cristo le enseñó a Pablo? Ponga cuidado. Versículo 22, 1 Corintios capítulo 15. Mi pregunta, ¿cree usted en Dios? ¿O le cree usted a Dios? Lo agarré. Si usted le cree a Dios, entonces usted estudió su palabra. Dios se ha revelado en su palabra. Si usted solo cree en Dios, no hace mucha diferencia, porque dice Santiago que los demonios, ¿qué cosa? Y no serán salvados. Vamos a creerle a Dios. En Génesis 15:6 dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Necesitamos conocer a Dios, ¿sí o no? 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. ¿Qué le enseñó Jesús a Pablo? Dice el versículo 22. ¿Cómo dice el versículo 22? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Alabado sea el nombre de Dios. O la persona está en Adán o la persona está en Cristo. ¿En quién estaba Pablo? En Adán. Cuando conoció a Cristo, ¿en quién estuvo? En Cristo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién dijo eso? Pablo. Ponga cuidado a lo que viene ahora. Adán versus Cristo. Todos los seres humanos o están en Adán o están en Cristo. Los que están en Adán, lo único que tienen es un futuro de muerte.
lo único que tienen es una vida de fracaso espiritual. No tienen derecho ni entrada en el reino de los cielos. Sin embargo, los que estuvieron en Adán y ahora aceptan a Cristo tienen un futuro glorioso, alcanzaron salvación y vida eterna. Y Pablo hace su énfasis fuerte en eso. Ponga cuidado, por favor. En Cristo define toda la teología del apóstol Pablo. En Cristo define la vida del apóstol Pablo. En Cristo define todo el haber del Evangelio. En Cristo es la razón de ser de toda persona que nace en este mundo. Todas las personas que nacen en la tierra necesitan conocer, comprender y entender lo que significa estar en Cristo, porque si no lo saben, porque si no lo creen, entonces se quedan en Adán y no pueden entrar en el reino de los cielos. Jesús dijo, yo soy el camino, nadie viene al Padre, es el único camino. Necesitamos predicarlo, necesitamos comunicarlo, necesitamos vivirlo, necesitamos testificarlo, que la gente conozca, comprenda y entienda que la clave es Cristo Jesús. En todo lo que hagamos, en todo lo que hacemos, en todo lo que expresemos, en todo lo que vivamos, necesitamos mostrar a Cristo para que la gente le conozca. No un conocimiento meramente de información, sino un conocimiento por experiencia, por vivencia, un conocimiento profundo, íntimo, práctico. Que la gente que se relacione con usted, que se relacione conmigo, sepa que hemos estado en la presencia del Señor. La perfumería es toda una ciencia. Por los olores pueden cambiar el humor de una persona. Y hay lo que llaman aromaterapia y una serie de cuestiones que se han inventado. Me gusta que Pablo dice que somos grato olor de Cristo en lo que se salva y en lo que se pierde. He podido oler en determinados lugares perfumes perfumes. Ahora mi pregunta, ¿verdad que cuando una persona conoce a Cristo, comprende a Cristo, entiende a Cristo, se entrega a Cristo, huele diferente? A ver, ¿sí o no? Pero ven acá, dice la gente, y este no es fulano, sí, el borracho, sí. Le voy a dar nombre, pero no apellido. Francisco se llama un señor que vive en Santiago. Francisco, un día de Navidad, estaba en su casa, tirado en el piso, sin camisa, boca abajo, pasándose una de esas borrachera, esa emborrachada que se daba para matarse. Un grupo de jóvenes de la iglesia estaban cantando, dando serenatas, y alguien le dijo, mira, ahí vive un señor que es un borracho, ¿por qué no le cantan a él? Y los muchachos, vamos, y le han cantado a Francisco, compadre. Y él dice que creía que eran los ángeles que le estaban cantando. Cosa linda. Abrió la puerta y así, borracho, y así como estaba, le dijo que tenían que entrar. Y entraron y siguieron cantándole. ¿Y quiénes son ustedes? Somos de la iglesia. ¿Qué iglesia? Iglesia tal. Pues yo voy para allá, ¿cómo no? Francisco se apareció por la iglesia, amigo mío. Alabado sea el nombre de Dios. Yo bauticé a Francisco. Siguió viviendo en el mismo lugar, la joya de Santiago. Cuando venía el sábado por la mañana, Francisco se levantaba, hacía desayuno, preparaba el desayunito para su hijo, se bañaba, se cambiaba de ropa, se ponía su camisa blanca, su corbatita negra o color vino, como correspondía, su pantalón negro, se habilitaba, agarraba a su hijo, lo preparaba y salía con su Biblia en la mano para la iglesia. Todos los borrachitos que eran sus compañeros bajaban la cabeza y él me dice, ¿qué le decían? Francisco, ora por nosotros para que nosotros también seamos libertados. Ora por nosotros, Francisco. Y él me decía, pastor, más de 20 años pasé yo de esclavo ahí con ellos del alcohol. Y ahora cuando usted llegaba a la iglesia, muchas veces le tocaba recibir a la gente en la puerta de la entrada. Usted jamás podía pensar que ese era Francisco, el borracho de la joya, que ahora estaba en la puerta de la iglesia con una sonrisa amplia,
con su camisita blanca, su corbatita negra o color vino, dándole la bienvenida a la gente. Yo le pregunto, ¿tiene Cristo poder para cambiar los corazones? ¿Usted quiere que Cristo le cambie a usted? ¿Hay algo en su vida que debe ser cambiado? ¿Se puede poner en pie conmigo diciendo que sí, que usted quiere que Cristo le cambie? Mire, pronto vamos a aterrizar y terminar esto, pero ponga cuidado a lo que viene ahora, por favor. Ponga mucho cuidado. Si Dios lo entregó todo para pagar el precio de su pecado y de mi pecado, eso significa que Dios tiene todo el poder y el derecho para hacer el milagro de la regeneración, la conversión, el arrepentimiento, la transformación de la vida suya. Y no hay nada ni nadie que lo pueda impedir si usted le dice sí a Dios. Pablo, un perseguidor, Pablo, un asesino, Pablo, todo lo que usted quiere en contra de la iglesia, fue suficiente encontrarse con Cristo Jesús para que todo cambiara. Y Cristo mismo le revela a Pablo el evangelio de Pablo, el evangelio por revelación. Y la clave de ese evangelio por revelación es la frase en Cristo, entró Christos, en Cristo. Y el valor de esa frase, oiga hasta dónde llega. Y aquí quiero concentrar mis últimos minutos para que usted, por la gracia de Dios, conozca, comprenda y entienda hasta dónde quiere Dios relacionarse con usted. Lo que Dios pagó para tener ese derecho y hasta dónde Dios quiere llevarle a usted. Ponga cuidado, por favor. Pablo trata de explicarnos el valor de esta frase en Cristo. Toda la Biblia quiere explicarnos el valor de la frase en Cristo. Y Cristo mismo nos dice hasta dónde quiere llevarnos y hasta dónde quiere relacionarse con usted y conmigo. En el lenguaje de Cristo, en el lenguaje de Pablo, aparecen frases que aturden la mente humana, que es difícil, es extraño, es incómodo, no se puede explicar humanamente, pero por la gracia de Dios se puede entender cuando estamos en el Espíritu. En Adán todos mueren, en la carne todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. En Cristo alcanzamos salvación y vida eterna. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a trabajar en Cristo, se pueden sentar. Mire qué cosa linda. Aquí vamos a terminar con estos pasajes hermosos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. Capítulo 15, versículo 45 en adelante. 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 al 49. ¿Cómo dice el 45? Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, ¿qué cosa dice ahora? Espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. Y cuál es el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿qué dice ahora? Traeremos también la imagen ¿de quién? Del celestial. En otras palabras, te parecerás a la persona que tú sigues. O sigues a Adán o sigues a Cristo. Personalidad corporizada. Una corporación. O eres de la corporación de Adán o eres de la corporación de Cristo. Si eres de la corporación de Adán, entonces estás completamente perdido. Entonces te parece a Adán. Entonces tiene una vida terrenal. Entonces te pareces a la gente del mundo. Entonces perteneces a este mundo. Entonces eres un mundano. Entonces estás perdido. En cambio, si ahora estás en Cristo, ahora perteneces a Cristo, eres una persona espiritual. Refleja a Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son hechas. ¿Tiene Cristo poder para transformar tu vida? ¿Puede el Espíritu Santo cambiar tu vida? ¿Puede hacer Dios hacerte nacer de nuevo? Ponga cuidado, por favor. San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, dice Jesús, no se turbe, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre
muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez. ¿Y qué dice Jesús? Os tomaré ¿a quién? A mí mismo. Alabado sea el nombre de Dios. Os tomaré ¿a quién? A mí mismo. Ahora Cristo está mostrándose en la vida tuya y en la vida mía. Ahora Cristo está diciendo que está tan ligado y unido contigo que es como Él mismo. Bendito sea su nombre. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y dice, ustedes saben el camino y saben para dónde yo voy. Señor, no sabemos. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Mi querido, mi amigo, mi amiga, si es verdad que somos cristianos, si es verdad que conocemos a Jesús, si es verdad que dependemos de Él, si es verdad que hemos recibido su Espíritu, entonces nuestra vida se parecerá a la vida de Jesucristo. Y la gente que nos conozca, se relacione con nosotros, sabrán que hemos estado con el Señor. Perfume. Cuando hay perfumes tan finos y tan caros, tan finos y tan caros, que cuando a usted se le ocurre pasar por donde alguien lo tiene y usted se va, usted huele al perfume que le acaba de... ¿Sí o no? ¿Así o no? Oiga, hay una iglesia que se llama Moca en Puerto Rico. ¿Hay algún puertorriqueño aquí? Por si acaso, no sea que llegue alguna barbaridad y después allá afuera me entren a palo. Bueno. Y nunca olvido esta cuestión. Mi hermana me regaló un perfume hecho de unas flores y unas flores. Pero que eso olía rico, eso olía, pero que eso olía, pero una cosa, pero una cuestión. Y todos los días yo me ponía mi perfumito para ir a predicar, y me ponía en la mano y qué sé yo qué. Y habían dos bandidos en la iglesia, dos muchachitos, que yo no entendía por qué estaban tan afanados en saludarme. Ellos estaban en la puerta esperando que llegara, y desde que el carro aparecía salían corriendo, pastor. Y yo decía, ¿por qué estos muchachitos están tan sabrosos? Y uno me agarraba una mano y el otro me agarraba la otra. Y cuando me saludaban, veía que salían corriendo para la iglesia. Y un día yo dije, espérate, tengo que ver qué relajo es. Y ahí le caí atrás. Cosa linda, mamá. Iban donde la mamá, con las dos manitas. Y le decían, mamá, huele, mamá, huele. Y abrían su manita y la mamá venía y olían, ¿verdad que huele bueno así? Y se pasaban el culto con la manita cerrada y olían. Digo, voy a tener que traerle perfume al muchacho este. ¿No le pareciera que sería lindo si viviéramos así con Jesús? Que la gente oliera a Jesús en nosotros. Hay historias de mi vida que nunca la cuento en público porque a la gente se le era difícil creerla. Y es mejor no hacer que la gente peque y se pierda. Y mejor hay cosas que uno mejor ni contarla. Pero yo le pregunto, ¿dice Dios la verdad? ¿Dice la Biblia la verdad? Jesús dijo, y os tomaré a mí mismo. Mire qué cosa linda. Veamos estos versículos y preparémonos para el aterrizaje. Mire qué cosa linda. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 14. Me encanta la Biblia porque es la palabra de Dios. No es lo que dijo el otro, no, es la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 14. ¿Cómo dice el 12? ¿Cómo dice? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. ¿Qué dice ahora? Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio el beber de un mismo ¿qué? Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino ¿cuántos dice? Sino muchos. Pero mire qué cosa linda dice ahora. Vamos más adelante al versículo número 27. ¿Cómo dice el verso 27? Vosotros, pues, sois, ¿qué cosa? El cuerpo de Cristo, ¿y qué más? Y miembros cada uno en particular, y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Dice aquí que somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Entonces tenemos que aprender a amarnos, a relacionarnos, a apoyarnos, a ayudarnos.
Hay una figura, bueno, hay varias figuras en la Biblia hermosas acerca de Jesús. A ver si llegamos a esa figura. Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Qué dice Pablo? Con Cristo estoy y ya no vivo, mas vive Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Ahora, ¿quién vive? Vive Cristo en mí. Amigo, amiga, si es verdad que usted conoce a Jesús, si es verdad que es una persona cristiana, el que le conozca, el que se relacione con usted, el que le trate, va a ver a Cristo en usted. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando le dijeron a Pedro, tú eres uno de sus discípulos, y Pedro dijo un par de cosas extrañas, le dijeron, tú te pareces a él, tú hablas como él. Y yo te pregunto, ¿te gustaría que te dijeran lo mismo? ¿A cuánto le gustaría que le dijeran lo mismo? Mire qué cosa linda. Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5. Recuerde, estamos estudiando lo que Pablo enseñó, que Cristo le enseñó a él. El evangelio por revelación, lo que recibió de Cristo. Esa explicación en Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5. Mire qué cosa linda. ¿Qué dice el verso 4? Romanos capítulo 12, versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero en todos los miembros pero no todos los miembros tienen ¿qué cosa? La misma función. Así nosotros, siendo muchos, ¿qué dice? Somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Habla de la unidad en Cristo? Sí. ¿Habla de la unidad en la iglesia? Sí. Pablo nos está diciendo, Cristo me dio el evangelio por revelación y me explicó que ahora no somos uno de cada cual, no. Ahora todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Ahora todos somos una familia en Cristo. Ahora todos somos miembros los unos de los otros. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. El que divide, el que rompe, el que desbarata. Espérate, mi negro, así no es. Somos un miembro en el cuerpo de Cristo. El dedito del pie izquierdo, el dedito más pequeño, es parte del equipo. Cuando hay un clavito en el zapato y le pincha ese dedito, todo el cuerpo entero se alborota, ¿sí o no? Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Cómo el Espíritu Santo viene a tu vida a transformar todo tu ser. Segunda de Corintios 3, 18. Este es un tiempo para presentar un mensaje de esperanza. Dice Pablo, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué dice ahora? Somos transformados, ¿cómo? De gloria en gloria, ¿cómo dice ahora? En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿En la imagen de quién? La imagen de Cristo. El Santo Espíritu va metamorfo, cambiando cada día nuestra vida, nuestra forma de ser, para que se parezca más a Cristo, para que reflejemos más a Cristo, para que mostremos más a Cristo. Y yo digo, bendito sea el nombre de Dios. Personas que reflejaban cosas feas, ahora usted le ve, le conoce y habla con ellos y ellas y se da cuenta que Dios ha hecho un cambio profundo en la vida de esa persona. Proverbios capítulo 4, versículo 18, la senda de los justos es como la luz que va en aumento. Cada día van creciendo para la gloria de Dios, para la gloria de Cristo. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Bueno, mejor aterricemos. Colosenses capítulo 1, versículo 26, versículo 27. Un mensaje de esperanza, no estamos solos. Un mensaje de esperanza, el cielo se derramó por nosotros. Un mensaje de esperanza le dio Cristo a Pablo en el Evangelio por revelación, dejando bien en claro que todo el cielo está ocupado en tomar tu vida y transformar a la semejanza de Cristo Jesús. Colosenses capítulo 1, versículo 26, versículo 27. ¿Cómo dice el 26? Colosenses capítulo 1, versículo 26, versículo 27. ¿Cómo dice la Biblia? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer, ¿qué cosa?
las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. ¿Qué cosa? La esperanza de gloria. En Efesios capítulo 3, versículo 3 al 6, Pablo dice que le revelaron el misterio, que tanto los gentiles como los judíos tienen el mismo derecho a través de Cristo por el Evangelio de la salvación y la vida eterna. El Evangelio de la salvación, el Evangelio de Cristo, la revelación de ese misterio. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Filipenses capítulo 3. La Biblia es maravillosa, mi amigo. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 9. Mire lo que dice Pablo. Recuerde, estamos tratando qué le reveló Cristo a Pablo. Y tantas cosas hermosas aquí. ¿Qué le explicó Cristo a Pablo? ¿Qué le hizo entender? Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 9. La experiencia de Pablo. ¿Cómo dice el versículo 7? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, ¿qué dice él? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, ¿qué dice Pablo? Lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿es hermoso conocer el Evangelio por revelación que Cristo le dio a Pablo? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Le gustaría a usted experimentar ese Evangelio de revelación? ¿Le gustaría ser usted como Pablo un ejemplo de Cristo Jesús? Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Quiere ser usted el instrumento, el mensajero, la mensajera, el embajador, la embajadora del cielo para dar a conocer a Cristo? Entonces póngase en pie conmigo. No son palabras, no es cuestión de una doctrina, es una experiencia, es una vivencia. La gente necesita conocer a Jesús y necesita verlo en usted. En Efesios 2, 19 al 22, somos miembros de la familia de Dios. Somos una casa espiritual, somos parte del edificio que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. En Gálatas capítulo 3, versículo 27, y aquí termino. Y termino porque se nos acabó el tiempo, ¿no? Gálatas 3, 27. ¿Qué dice el versículo 27? Cuando usted se bautiza, ¿qué es lo que pasa con usted? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué dice? De Cristo estáis revestidos. Cuando el Padre te mira, ¿a quién ve? A Cristo. Cuando transita y camina, ¿con quién estás cubierto? Con Cristo. Cuando los seres de otros mundos te miran, ven a Cristo. Vamos a ilustrar esto rápidamente. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Salmos capítulo 104, versículos 1 y 2, dice que Dios se cubre, se viste de magnificencia, de luz y de gloria. Tres cosas: magnificencia, luz y gloria. Cuando Dios hace a Adán y Eva a su imagen y semejanza, reflejaban tres cosas. ¿Cuáles eran? Magnificencia, luz y gloria. Cuando pecaron, ¿cuáles cosas se fueron? Magnificencia, luz y gloria. ¿Quién vino a hablar con ellos? Dios. ¿Con qué se estaban cubriendo? Con hojas de higuera. Después que Dios le presenta el plan de salvación y cómo Cristo pagaría el precio del pecado, ¿quién vistió a Adán y Eva? Dios. ¿De qué y con qué los cubrió? Los cubrió con pieles, símbolo de la justicia de Dios, símbolo del Cordero de Dios que carga, que lleva, que quita el pecado del mundo. El problema del pecado en el cielo no se trata ligeramente. La salvación es una ciencia que explica
cómo Dios resuelve el problema del pecado. Jesús vino y habló con Pablo y le dijo, mira Pablo, las cosas son de esta y esta y esta y esta manera. En Cristo significa esto y esto y esto y esto y esto. Es una ciencia que se estudiará por toda la eternidad. ¿Por qué no empezamos ahora? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20, versículo 21. Y aquí ya estamos pisando el terreno del aeropuerto. Dice el versículo 20. ¿Cómo dice? Segunda de Corintios 5, 20, 21. Y aquí quiero hacerte una pregunta muy interesante. Segunda de Corintios 5, 20, 21. ¿Cómo dice el 20? Así que somos, ¿qué cosa? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, ¿qué cosa? Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué cosa? Justicia de Dios en él. Mi pregunta para ti, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿aceptas ser embajador del reino de los cielos? Levanta la mano conmigo. ¿Acepta que el Santo Espíritu venga a tu vida y te convierta a ti en un ejemplo y un modelo para mostrar a Cristo? ¿Acepta que el Espíritu te cambie y te transforme? Y que sin palabras la gente que te conozca pueda decir, he aquí un verdadero cristiano en quien no hay engaño. ¿Acepta que Cristo haga ese trabajo en tu vida? Ese es el testimonio que el mundo necesita. La samaritana aceptó ese encuentro con Jesús. Pablo aceptó el encuentro con Jesús. Fueron tan cambiados que cuando se retiraron de Jesús, se fueron llenos y llenas del agua de vida, que es el Espíritu Santo. Jesús es la fuente de agua de vida. San Juan capítulo 7, versículo 39, pero el agua viva es el Espíritu Santo. ¿Quieres tú que el Santo Espíritu llene tu vida, tu mente y tu ser en esta hora para impartir esa agua de vida donde quiera que tú vayas? ¿Te atreves a levantar la mano conmigo y diciéndole sí al Señor? Querido Dios, querido Padre Celestial, levantamos la mano aceptando el desafío, no confiando en nosotros, pero confiando en usted, dándole todo el derecho legal espiritual, Dios, para que nos cambie, para que nos transforme, para que saque de nuestra vida todo lo que ofende su nombre, para que nos convierta en personas nuevas, como lo hizo con la samaritana, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con Zaqueo, como lo hizo con tantas personas. Usted, Padre, es especialista en cambiar gentes. Cámbienos a nosotros. En este tiempo final donde la oscuridad cubre la tierra, venga a nuestra vida y llénenos de su luz. Que el Santo Espíritu more en nosotros de tal manera que vean a Cristo Jesús reflejarse en nuestra vida. Padre, que cada esposo muestre a Cristo a la esposa. Que cada esposa muestre a Cristo a su esposo. Que los padres muestren a Cristo a los hijos y a las hijas. Que las familias muestren a Cristo en la iglesia, en la comunidad. Que cada uno de los presentes, Señor, se convierta como Noé en un instrumento del cielo para reflejar a Cristo. Padre querido, nos rendimos a usted, aceptamos su desafío. Oramos en una manera especial por todas las damas de este lugar. Permita que cada madre, cada joven, permita que cada fémina, cada mujer en esta iglesia, siendo este el tiempo especial de las damas, sea llena con el Espíritu Santo. Y a la directora de las damas, Señor, por la que estamos orando, queremos muy pronto conocerla, hablar con ella, oír su testimonio, cómo usted, Padre amado, la visitó y cómo el Espíritu Santo reposó en ella, dándole vida, salvación, salud y vida eterna para la gloria de su nombre. Gracias, Padre. Bendiga al pastor Luis Alberto y a su familia y a todos los miembros de esta iglesia. Bendiga a los amigos y amigas y diríjanos.
Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Bien, agradecemos al instrumento escogido para esta semana, el pastor Andrés Portes. ¿Cuántos agradecen al Señor?